Ok, hablemos de la calificación del procedimiento, ¿no? La norma 3.0 define lo que es un procedimiento de soldadura como métodos y prácticas detallados que intervienen en la producción de una soldadura. Entonces, estos métodos y prácticas se deben de comunicar al soldador en forma de un documento escrito denominado especificación del procedimiento de soldadura. Muy importante es que 1104 no habla de WPS así como tal, ¿no? Sino habla es de especificación del procedimiento de soldadura, que es lo mismo, pero lo direcciona más hacia la especificación. Entonces, algunos códigos y normas se refieren a la especificación del procedimiento de soldadura como WPS, pero 1104 no utiliza ese acrónimo, ¿ve? El acrónimo de WPS, aunque eso signifique lo mismo, ¿verdad? Desde el punto de vista de los acrónimos que utiliza, por ejemplo, de 1.1, sí utiliza ese acrónimo, pero 1104 no. Ok, la 3.0 también define, ¿verdad?, que estas especificaciones de procedimiento de soldadura, que son documentos que dan variables de soldadura necesarias para una aplicación específica con el fin de garantizar haya una repetibilidad por parte del soldador y los operarios de soldadura debidamente formados, ¿verdad?, capacitados. La especificación del procedimiento de soldadura debe proporcionar entonces instrucciones significativas al soldador para que haga con éxito su soldadura de producción. En este capítulo que vamos a estudiar, nosotros vamos a ver cuáles son las variables esenciales, cuáles son las variables importantes que hay que tener en cuenta al momento de calificar un procedimiento. A través de este capítulo, usted va a poder ver cuál es el paso a paso que usted tiene que seguir para estructurar un procedimiento de soldadura calificado. Acá nosotros no hablamos de PQR como tal, ¿no? O sea, no se habla de eso, simplemente calificación del procedimiento. Estas definiciones, ¿verdad?, sientan las bases para una discusión detallada de la calificación del procedimiento, que implica, primero, tres elementos importantes. Calificar un procedimiento de soldadura mediante pruebas que demuestren que se puede realizar soldadura con propiedades mecánicas adecuadas mediante el procedimiento. Eso es lo primero. O sea, que yo debo hacer unas pruebas mecánicas que demuestren que la soldadura tiene esas características, esas propiedades que yo estoy buscando. Segundo, documentar los resultados de la prueba de calificación del procedimiento. Y tercero, establecer las condiciones en las que se requiere la recalificación del procedimiento mediante prueba. Esos son los tres elementos, ¿verdad? La calificación en sí misma, la documentación y las condiciones para la recalificación. Ok, importante esto, ¿no? Mire, si usted esta lámina la internaliza, prácticamente usted tiene ganado como el 40% de la información correspondiente a esta normativa, fíjense. Sección 5. Solo cubre soldadura manual y semiautomática con los metales de relleno, ¿verdad? O de aportación o de relleno. Sección 12, soldadura mecanizada. Sección 13, soldadura automática sin adición de metales de relleno. ¿De acuerdo? Entonces, al identificar claramente esto, usted sabe rapidito hacia dónde ir, hacia dónde navegar con los procedimientos, ¿verdad? Entonces, ahorita ¿dónde estamos? En lo que es soldadura manual y semiautomática. Cuando usted le hablen de soldadura manual y semiautomática, usted tiene que irse a la tablita que yo les mostré anteriormente. Yo se la voy a volver a mostrar, a esta tabla. Entonces, cuando estemos hablando de soldadura manual y semiautomática, aquí nos dice rapidito cuáles son los procesos que están involucrados, ¿ves? Cuando estemos hablando de mecanizado, ya sabemos cuáles son los procesos mecanizados y cuáles son los procesos automatizados, de acuerdo al uso de esta tablita que vemos acá. Entonces, téngala en cuenta, ¿verdad?, para que la consideremos más adelante. Muy bien. Seguimos entonces. Hablemos un poquito de los registros, ¿no? Si usted se ubica allí en la sección 5.2, allí dice que requiere que la empresa registre los detalles completos de cada calificación del procedimiento y que conserve ese registro mientras la especificación esté en uso. ¿De acuerdo? Entonces hay que registrarlo y hay que conservar el registro mientras que se utilice esa especificación. El registro de calificación del procedimiento que registra grado de la tubería, el espesor, así como las variables de soldadura requeridas que se utilizan para soldar el cupón de prueba. Este registro también incluye los resultados de las pruebas de tensión, de doblado, de rotura de malla, de mallado. Esta rotura de malla es el NIC break, ¿no?, realizada. Ok, algunos códigos se refieren a este documento como el PQR, pero 1104, una vez más, no utiliza ese término como PQR. 1104 sí da unos modelos de formularios para ese fin. Por ejemplo, váyase un momento a la figura 2, que está en la página 11, ¿verdad? Ahí se da un ejemplo del informe de prueba de cupones que puede utilizarse, ¿verdad?
Entonces, si usted se va a la figura 2, revísela por favor, la figura 2, usted va a encontrarse aquí las variables de registro de soldadura en este primer renglón, ¿verdad? Aquí arriba le dice el reporte de cupón de prueba, los resultados de la prueba los registra en este espacio que está acá, ya lo vamos a ver un poquito mejor, y las observaciones para cada prueba que usted hace, ¿verdad? Que usted documentó. Entonces, si nos vamos un momentico a la figura 2, esta es nuestra figura 2. Entonces, en la figura 2 está la fecha, la localización, el número de prueba, la posición de soldadura. Fíjense que si está en movimiento o es fija, ¿verdad? Lo que es la marca, el soldador, su marca, su estampe, el tiempo de soldadura, el día la hora del día que soldó, la fecha que soldó, si había viento, ¿verdad? Si había rompedores de viento, cuál fue el medio para hacer la temperatura, condiciones ambientales, el voltaje, el tipo de máquina de soldadura, el amperaje, el tamaño de la máquina de soldadura, fíjense, el tamaño de los refuerzos, el grado y el tipo de tubería, los espesores de la tubería, el diámetro exterior de la tubería, ¿no? Entonces, todo eso está en su cupón de prueba. Entonces, fíjense, aquí me dice que esto es el reporte que yo debo de estructurar para el reporte de las pruebas, pues resultado de mi prueba de calificación. Luego usted ve acá los cupones cincelados, ¿verdad? O marcados, las dimensiones originales, el área del espécimen original, la carga, la tensión que se aplicó y dónde ocurrió la fractura. Si la fractura ocurrió en la soldadura, en la zona afectada por el calor, etcétera, ¿verdad? Y en este cuadrito que está acá nos dice, bueno, qué era lo que usted estaba haciendo, si estaba calificando el procedimiento, así como las marcas, ¿verdad?, de las pruebas de tensión. Luego viene el tema aquí de la responsabilidad, quién fue el que hizo la prueba, o sea, quién la presenció, quién la atestiguó, cuál es la fecha, quién lo supervisa y listo, eso es todo. ¿Okay? Ese es el cupón de prueba. Ahora, en cuanto al procedimiento de soldadura, ¿verdad? El procedimiento de soldadura, encontramos acá el proceso, ¿eh? Encontramos la soldadura, el material, los diámetros, los espesores, el diseño de junta, etcétera. Esto lo vamos a ver más adelante en detalle, ¿no? Y este es el diseño de su junta. Aquí sí está allá cuando veíamos la de 1.1, lo que es el talón, fíjense acá, que normalmente es de un 16, más o menos un 32. La apertura de raíz, que normalmente es un 16, ¿verdad? Según se especifica acá. Y lo que es el ángulo de bisel. ¿Eh? Tanto la separación aquí, la altura de refuerzo, la altura máxima de refuerzo, y esto lo que describe son las pasadas, ¿no? Que son los depósitos de soldadura en función de este espesor que yo tengo acá, con un espesor de capas de más o menos 1/8 o 3 milímetros. Aquí está el número de capas o el número de cordones, el tamaño del electrodo, el voltaje, el amperaje y la polaridad y la velocidad con la que yo hice la deposición. Muy sencillo, fíjense que es extremadamente sencillo, ¿eh? La forma como se documenta esto, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, ¿cuál es la idea? Que usted identifique cuáles son las variables, ¿verdad? Cuáles son las posiciones en que usted hizo su deposición, su soldadura. Y entonces, en función de esto, usted estructura lo que es su especificación de procedimiento de soldadura. Y luego, cuando usted hace sus diferentes pruebas de mecánica, etcétera, usted puede entonces documentarlas en este cupón o en este reporte del cupón de prueba. Como pueden ver, aquí no aparece por una parte la palabra PQR, ¿verdad? No está por ningún lado. No existe aquí para ellos, pues, para este código. Bien, entonces es importante esta figura, ¿verdad? Este registro. Este formulario se denomina informe de prueba de cupones o informe de prueba de soldadura. Nada de eso de, no, aquí no está la palabra ni WPS, ni PQR, ni nada de eso, ¿verdad? Sino informe de prueba de cupones. Aunque la norma API 1104 no utilice esos términos. La figura 1 de la página 10 es un ejemplo del formulario de la especificación de procedimiento de soldadura. El contenido de este formulario está dictado por el párrafo 5432 de la 1104. Entonces, ¿qué encontramos nosotros acá? Encontramos todos estos elementos, 17 elementos que vamos a estudiar a continuación. ¿Sí? Ok. Usted verá que sé que son muchos, ¿no? Pero ya se va a dar cuenta que la manera como lo vamos a manejar va a ser muy ligero, ¿no? Ok, entonces comenzamos con la especificación del procedimiento de soldadura que aparece en la 5.3 y la 5.4, que son las variables esenciales. Abran por favor su ejemplar de código, ¿sí?
que usted vea lo interesante de esto. Ubíquese aquí en la 5.3. Fíjese, en la 5.3 me habla acerca de lo que son la especificación del procedimiento, ¿verdad? Y entonces, luego me dice qué es lo que tiene que contener esa especificación. Que si el proceso, ¿verdad? Me dice acá, qué es lo que yo tengo que colocar. Materiales, me dice qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Ve? Aquí me habla de los materiales. Luego me habla de los espesores y los diámetros. Y así sucesivamente 17 elementos que están cubiertos dentro del procedimiento. Luego, en el 5.4, que es la forma como vamos a estudiar esto, nos dice qué de esto es esencial y qué no. Es decir, pongamos por ejemplo el grupo de materiales, ¿no? Si hay un cambio de grupo de materiales es una variable esencial. Entonces aquí me dice qué es variable esencial y qué no es variable esencial dentro del procedimiento. ¿Para qué me sirve eso a mí? Para determinar si yo tengo que recalificar mi procedimiento. Y ellos hablan acá, ¿verdad? El 1104 nos habla de que una variable esencial es todo aquello que afecte las propiedades mecánicas de un material. ¿Ven? Nos lo explican de esta manera. Entonces, con eso en vista, ¿verdad? Vamos a hacer el análisis para poder identificar entre el 5.4, pero el 5.3 y el 5.4, cuáles son las variables que yo tengo que darle atención, que no debo cambiar, ¿verdad? Que yo no debo hacerle cambio, a menos que tenga que cambiarlas por algún requisito de la construcción, entonces tengo que recalificar el procedimiento de soldadura. Entonces, esto es muy importante, sobre todo para aquellos que trabajan con 1104, para que puedan identificar con facilidad, oye, mira, este procedimiento no me aplica aquí, tengo que recalificarlo. ¿Ve? Entonces, esto es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Préstele buena atención a eso, que estoy seguro que le va a ayudar mucho. Ok, entonces tenemos variables que están enumeradas en el 532 que no figuran en el 542. Hay variables que no están allí. ¿Ve? Por ejemplo, en el 541 se dice de esas variables que pueden hacer cambios en los procedimientos distintos a los de los indicados en el 542, sin necesidad de recalificación, siempre que se revise la especificación del procedimiento de soldadura para mostrar los cambios. Ojo con este párrafo, ¿sí? Ojo con esto porque esto es una explicación de lo que dice el apartado 541, ¿no? Repito, allí se dice que pueden hacerse cambios en el procedimiento distinto a lo indicado en el 542 sin necesidad de recalificación, siempre que se revise la especificación del procedimiento para mostrar los cambios, ¿no? Vamos a ver cuáles son esos cambios. Entonces, en otras palabras, las variaciones enumeradas en el 532 que no figuran en el 542 no son variables esenciales, es decir, usted va a ubicarse en el 532, ¿verdad? Y si no están en el 542 o en el 54, no son variables esenciales, pues. Entonces, al no ser variables esenciales, ellas pueden ser modificadas mediante una revisión o redacción de la especificación. ¿De acuerdo? O sea, es importante que usted sepa, ¿verdad? Cuáles son las variables esenciales para que sepa cuál es el rango que tiene usted. Sin embargo, en todos los casos, el soldador debe soldar siempre dentro de los rangos de todas las variables especificadas en la especificación del procedimiento de soldadura, ¿verdad? Eso es lo que está permitido para el soldador. Por cierto, usted puede calificar a un soldador según 1104 calificando un procedimiento, también lo puede hacer. Ok, entonces vamos a hacer una discusión a continuación, ¿verdad? Donde se va a describir cada una de las variables que aparecen en el 532, seguida de una referencia al 542, ¿verdad? Para determinar si es variable esencial o no es variable esencial. Entonces, si se trata de una variable esencial, se explicará la regla de calificación del rango y las variables enumeradas en el 532 pueden que no figuren en el 542, ¿verdad? Entonces, algunos códigos y normas se refieren a este tipo de variables como no esenciales, pero API 1104 no utiliza esos términos de no esencial.